Hoy, 16 de septiembre, en el santoral de la iglesia aparecen dos santos juntos, llamados San Cipriano y San Cornelio, dos santos antiguos de la primera mitad del siglo III. Ambos eran contemporáneos entre sí, San Cipriano y San Cornelio. San Cornelio fue papa. Como papa se destacó San Cornelio por haber luchado contra una herejía de la época y un hereje que había en esa época, llamado Novaciano. Este Novaciano decía lo siguiente, decía que había ciertos pecados que no tenían perdón de Dios, que la iglesia no podía perdonar. Por ejemplo, el pecado de la apostasía. Como ustedes saben, la apostasía es la renuncia pública de la fe. En aquel momento, recordemos, era un contexto de persecución por parte de las autoridades políticas hacia la iglesia, hacia los cristianos. Con lo cual, muchos cristianos, por miedo a morir, renunciaban a la fe, caían en este pecado de la apostasía, porque lo que hacían estos perseguidores paganos era, recordemos, exigir a los cristianos la renuncia pública de la fe, el quemar incienso a los falsos dioses paganos o al emperador romano, y de esa manera obtenían una especie de libreta o de certificado en el que se decía que, que tal persona había quemado incienso, había renunciado públicamente a Jesucristo, y con ese certificado, digamos, con esa constancia, ya la persona podía circular libremente. Había muchos que por miedo a morir, al final renunciaban a la fe cristiana, muchos cristianos. Pero ¿qué pasaba? Tiempo después, estos cristianos se arrepentían de su pecado, de haber abjurado de la fe, y pedían de vuelta el ingreso a la iglesia. Pedían perdón, querían que la iglesia los perdonara para volver nuevamente al cristianismo. Este hereje novaciano decía que ese pecado era gravísimo, que la apostasía era una cosa gravísima, con lo cual la iglesia no debía perdonar a estas personas. Bien, y le salió al cruce entonces el Papa San Cornelio, diciendo que no era así, todo lo contrario. La iglesia, Dios, mejor dicho, a través de la iglesia, perdona todos los pecados, todos, por graves que sean. Incluso esta apostasía o esta traición a la propia fe, también ese pecado puede ser perdonado por Dios a través de la iglesia, claro, porque Dios es misericordioso, la iglesia también es misericordiosa, lo cual quiere decir que perdona todos los pecados. Por supuesto, siempre que hay arrepentimiento, ¿no es cierto? O un mínimo de arrepentimiento. Y estas personas volvían arrepentidas, realmente, volvían dolidas por su pecado de apostasía y querían cambiar de vida. Por eso el Papa Cornelio defendió públicamente esta cuestión relacionada con el sacramento del perdón o el sacramento de la confesión. Defendió la misericordia en última instancia, defendió el perdón de Dios. El perdón de Dios no tiene límite, no le podemos poner límites humanos, porque Cristo nos ha dicho que Dios es misericordioso, con lo cual perdona todos los pecados. Un solo pecado, Jesús dijo, que no tiene perdón
y que no es la apostasía o la renuncia pública de la fe, sino el pecado contra el Espíritu Santo. Es el único pecado que no tiene perdón de Dios. Que bueno, luego podríamos explicar cuál es ese famoso pecado contra el Espíritu Santo. Es el único, pero luego todos los pecados tienen perdón de Dios cuando hay arrepentimiento. Así que bueno, San Cornelio se destacó en esta lucha en favor del perdón, en favor de la misericordia. Murió mártir el emperador de esa época llamado Decio, lo desterró a este papa de Roma, y desterrado de Roma sufrió muchísimo maltrato hasta que finalmente murió mártir en el año 253, San Cornelio Papa. Contemporáneo a él tenemos a San Cipriano, el otro santo que hoy celebramos, que era obispo en Cartago. Cartago era una ciudad ubicada en el norte de África. San Cipriano fue un obispo que apoyó al Papa Cornelio en su lucha contra este hereje novaciano. Lo apoyó a través de cartas, ¿verdad? San Cipriano, de él sabemos que se convirtió de grande al cristianismo, que fue, primero ordenado sacerdote y luego nombrado por clamor popular obispo en la ciudad de Cartago. Un hombre muy bueno, muy valiente. En una oportunidad hubo una peste en ese lugar, llamada la peste del tifo negro. Muchas familias quedaron devastadas, realmente devastadas, muchos niños huérfanos. Y ahí este obispo, Cipriano, estuvo ayudando, vendiendo los propios bienes para con ese dinero poder ayudar a estas personas afectadas por esta peste. O sea, un hombre desprendido de los bienes, un hombre sensible a las necesidades ajenas, a los pobres, a los enfermos. San Cipriano también tuvo que enfrentarse un poco con ese mismo problema que tuvo el Papa Cornelio. En esa época de persecución, como dijimos, muchos, por miedo a morir, abjuraban de la fe, pero luego se arrepentían y querían volver. San Cipriano decía, por supuesto, que había que aceptarlos y perdonarlos, pero al mismo tiempo decía que, puesto que la apostasía es un pecado grave, las personas debían demostrar su arrepentimiento haciendo penitencia durante un tiempo. Digamos que la cosa no fuera muy light, ¿no? Muy relajada. Peco y enseguida pido perdón y vuelvo y acá no pasó nada, ¿no? No. El obispo Cipriano decía que no es que acá no pasó nada, pasó algo grave, que fue la apostasía, con lo cual él admitía nuevamente al pecador arrepentido, pero le exigía un tiempo de penitencia. Algunos lo criticaban por eso, decía que era muy duro, que era muy rigorista, pero eso funcionó sobre todo en vistas a futuras persecuciones, para que las personas no se tomaran, digamos, a la ligera el sacramento de la confesión.
Y es verdad, el sacramento de la confesión exige de nuestra parte un arrepentimiento por un lado y también una penitencia. De hecho, el sacerdote, cuando nos confesamos, nos da una pequeña penitencia, ¿eh? O sea, penitencia y arrepentimiento van de la mano en este sacramento del perdón o el sacramento de la reconciliación. El arrepentimiento, de hecho, se demuestra cuando uno cumple alguna penitencia como signo de ese dolor por haber pecado. Eso era simplemente lo que exigía el obispo Cipriano. Bueno, él también fue desterrado de Cartago en época de persecución. Había un emperador llamado Valeriano en esa zona del Imperio Romano, eso era parte del Imperio Romano. Él durante un tiempo estuvo escondido, pero luego, fue capturado, juzgado. Le exigieron que quemara incienso a los falsos dioses paganos. Él, por supuesto, dijo que no. Se mantuvo muy firme en su fe cristiana, este obispo, al cual habían encontrado celebrando los sacramentos a escondidas, de manera clandestina. La ley prohibía, el decreto prohibía la celebración de los sacramentos por parte del obispo y de los sacerdotes. Y bueno, Cipriano desoyó o desestimó ese decreto imperial e igual celebraba sacramentos. Y es que ningún decreto estatal, ninguna ley del gobierno puede impedir a los cristianos vivir públicamente la fe, manifestar nuestra fe, celebrar los sacramentos. Ninguna ley estatal puede prohibir un derecho fundamental, primero y básico, que es el derecho a la libertad religiosa. Bueno, por esa razón fue que lo capturaron, lo juzgaron y finalmente, estando desterrado, también lo decapitaron a Cipriano, contemporáneo del Papa Cornelio. Bueno, viendo hoy a estos dos santos mártires, uno papa, el otro obispo, valoremos con ellos el sacramento del perdón, el sacramento de la misericordia. Saber que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos los pecados depende de nosotros, depende de que le pidamos perdón. Dios quiere perdonarnos, pero depende de nosotros. Que nos acerquemos con sinceridad de corazón al sacerdote a pedir el perdón de Cristo, al sacramento a pedir el perdón de Cristo. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Obviamente también tenemos que estar arrepentidos, ¿no es cierto? No pedir perdón, no confesarnos y al rato de vuelta hacer lo mismo de lo cual nos confesamos o volver a pecar. Tiene que haber una lucha, ¿no? Un arrepentimiento, una penitencia a cumplir, ciertamente. Pero bueno, saber que si eso está, Dios entonces estará siempre dispuesto a perdonarnos los pecados, por graves que sean. Él desea perdonarnos. Solo que tenemos que pedírselo al perdón y también mostrar nuestro arrepentimiento. La misericordia de Dios. Estos dos santos defendieron frente al hereje novaciano la misericordia de Dios, el perdón de Dios. No nos olvidemos que Dios es infinitamente misericordioso y siempre desea perdonarnos. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Amén. Santos mártires Cornelio y Cipriano, rueguen por nosotros.